Hola, hoy vamos a documentar una de las estructuras menos vistas en vídeos, salvo excepciones, y que es una de las más difíciles de documentar porque prácticamente pocos restos de los que voy a enseñar ahora mismo quedan todavía en pie. Voy a enseñarles un campo de aviación de lo que fue la aviación republicana española durante la Guerra Civil. Concretamente, vamos a hablar en este vídeo sobre dos campos de aviación que fueron importantes en la zona de Cataluña. El campo de aviación republicano de Celrà y otro que no se encuentra muy lejos de aquí y que todavía existe, aunque con otros usos, que es el campo de aviación de Bañolas. Si quieres saber todo sobre los campos de aviación militar republicanos de la Guerra Civil Española, quédate conmigo y te lo enseño. Los campos de aviación de Celrà y de Bañolas, aunque son dos poblaciones que se encuentran relativamente cerca, fueron base de una unidad aérea de la República afecta a la defensa de costas de esta región de Cataluña. Concretamente, formaron parte de los grupos aéreos de apoyo del Grupo 71 de Defensa de Costas, que fue algo que tuvo mucha importancia en lo que fue la defensa republicana hasta el final de la guerra, y fueron concretamente base entre los dos aeródromos del Grupo 24 de bombardeo, el cual tenía sus bases repartidas entre el campo de aviación de Celrà y el campo de aviación de Bañolas, motivo por el que vamos a mencionar las dos bases y concretamente hoy vamos a enseñar las instalaciones que se conservan y que aún son visitables de el aeródromo de Celrà concretamente. Los aeródromos militares de Celrà y Bañolas fueron muy importantes dentro del dispositivo de defensa de la República en la Guerra Civil Española, ya que concretamente el Grupo 24 de bombardeo tuvo como misión bombardear los frentes de Aragón, Huesca y Zaragoza, entre otros, además de haber participado en enfrentamientos nada más y nada menos que contra la Legión Cóndor alemana o contra la Aviazione Legionaria italiana, y formaba parte del dispositivo de apoyo al Grupo 71 de Defensa de Costas, del cual ya muestro una batería de costas concretamente ubicada en la Bahía de Rosas, del cual dejaré un enlace para que puedas ver este vídeo al final de todo y que te invito a ver hasta el final. En realidad, los aeródromos republicanos, en general, concretamente los de Celrà y los de Bañolas, ocupaban territorios que comprendían los términos municipales de varios pueblos alrededor de la zona. Sin embargo, se les daba pues el nombre de lo que consideraban en su momento el pueblo principal. Concretamente, el aeródromo de Celrà, que es como es el nombre conocido oficialmente para la época, ocupa el territorio de dos municipios, que son el municipio de Bordils y el municipio de Celrà, de los cuales concretamente, desde mi punto de vista, el que está mejor musealizado y señalizado es la parte del campo de aviación correspondiente al término municipal de Bordils, con paneles informativos y bueno, un intento de musealización y conservación. Sin embargo, también puedes encontrar cosas en el lado del término municipal de Celrà, ya que hablamos de un campo de aviación que conserva 7 de las 10 estructuras de búnkeres y refugios antiaéreos que se hicieron para este campo de aviación militar. Aunque los campos de aviación de Bañolas y Celrà guardan relación por haber sido base del mismo grupo de bombardeo republicano, hoy nos concentraremos principalmente en el de Celrà y dejaremos el de Bañolas para más adelante, después de haberlo mencionado de manera anecdótica. Aquí tenemos una vista aérea del campo de aviación tal como lucía durante la Guerra Civil Española. El trazado de la carretera de tierra alrededor de los campos de cultivo se conserva casi exactamente como se ve en esta fotografía. Sin embargo, en la actualidad se van a encontrar los distintos campos de cultivo que voy a enseñar a continuación a lo largo de todo el vídeo.
en los que ya hago una pequeña reseña de que ciertamente hay que echar imaginación para poder vislumbrar cómo era el campo de aviación, tomando en cuenta esa fotografía de época que tenemos allí. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: ¿qué es un campo de aviación realmente? Y concretamente, el cómo se hacía en aquellos años. Un campo de aviación, tal como es hoy en día de manera técnica, es sencillamente una pista aplanada de tierra sin asfaltar. No es necesario asfaltarla, puede estarlo o no. En este caso no lo estaban, era un aplanamiento de tierras lo suficientemente bien hecho para que los aviones pudieran despegar y aterrizar sin problemas, en los que había las instalaciones básicas sencillamente para que el campo operase, que era, bueno, los barracones del personal militar, de los pilotos concretamente, algunos hangares y bueno, alguna manga de viento que suele indicar pues la dirección del viento, que para los despegues y aterrizajes de los aviones pues es algo importante y siempre hay que tener en cuenta. Son instalaciones básicas y sencillas, construidas de manera relativamente improvisada debido a los devenires de la Guerra Civil Española, de los cuales pues se conservan las estructuras que vamos a enseñar ahora más adelante. Y dentro del tipo de aviones que podíamos encontrar de la aviación republicana en estos campos de aviación, tenemos los siguientes, tanto para la defensa de costas como para bombardeos. Teníamos el Letov S, por ejemplo, después más adelante el de Dewoatin, el Dewoatin D, 510, el Polikarpov, el Polikarpov I-16, los famosos moscas o ratas. Los Polikarpov I-15 hay que decir que eran conocidos como chatos. Y aquí tenemos una vista magnífica. Y después teníamos los bombarderos Potés, los Tupolev SB-2 o Katiuskas, como eran conocidos habitualmente, y de los cuales concretamente hubo un accidente de aviación en la laguna de Bañolas, de los cuales más adelante, muchos años después, se intentó recuperar el que quedó inundado allí, metido dentro de la laguna. Al parecer sin mucho éxito, ya que la operación al parecer se hizo mal, como anécdota dentro de todo lo que hay. Existen varias tipologías de refugios bajo plano, de los cuales yo solo pude visitar prácticamente 3 tipos principales, que son el polvorín y casos como el del refugio número 2, que les enseño aquí. Por la zona de afuera, de manera un poco superficial, el refugio número 3, que es en principio el segundo más grande del campo, pero se encuentra dentro de la propiedad privada de una masía que en su momento fue barracón militar, pero que hoy en día no es visitable. Así que solamente pude tomarlo a lo lejos y por fuera. Y este sería el plano de la instalación. Después tenemos el caso del refugio número 7, que en ese aspecto logré encontrar, creo, 2 instalaciones que sí que eran visitables, de los cuales enseño uno de ellos, el primero de todos, concretamente, que bajo plano era de esta forma, aunque lo encontré parcialmente inundado, como verán en el vídeo. Y después tenemos el caso de los refugios 6 y 5, por ejemplo, que ya se encuentran en medio de una zona privada de cultivo que, aunque están señalizados por el ayuntamiento de Bordils, debido al trajinar de gente yendo y viniendo, trabajando en esos campos, eso no lo pude visitar. Así que solamente les puedo enseñar el plano concreto de cómo son esas estructuras, con una entrada semicircular, como pueden ver, en el plano de este vídeo, justamente ahora, con una largada de entre 6 y 8 metros de pasillo aproximadamente, los cuales no encontré visitables en el momento en que yo fui. Y ya por último,
aunque no tenemos el plano, sí que tenemos una buena vista del polvorín, que es sin duda la estructura más grande que se conserva del complejo y la cual podrán ustedes observar por sí mismos. Y ahora empezamos la visita. En general, los campos de aviación de lo que fue la aviación republicana española, valga la redundancia, son muy difíciles de documentar ya que quedan pocos restos visitables. En el caso de Celrà y Bordils, los dos municipios han musealizado de alguna manera los restos, lo que queda de toda la infraestructura que se montó aquí. Sin embargo, hay que echarle imaginación para ver que en todos estos campos de cultivos existió un campo de aviación militar usado por la aviación republicana, que fue muy activa durante la Guerra Civil Española, inclusive hasta el final. Ahora mismo vamos a entrar a una de estas estructuras, la que se encuentra en este lugar ahora mismo. Ahora vamos a acceder a uno de los refugios antiaéreos del campo, en el que, como se puede apreciar, existe una infraestructura de puentes que comunicaba todo el complejo. Que bueno, que hoy en día forman parte de lo que es una acequia y que acabó siendo después devuelta pues a sus antiguos propietarios para el cultivo en general. Ahora procederemos a entrar por aquí. Vamos a ello. Ahora vamos a proceder a entrar por el antiguo puente de la acequia, siempre con cuidado. Hasta llegar allí. Hemos dejado ya el puente de la acequia de este lado, en el que se puede ver la esclusa para regular las aguas. Y procederemos a lo que fue clasificado como el refugio número 6, que todavía es visitable. Debo decir que prácticamente, se conserva muchos de los refugios, polvorines y edificios que tenía este campo de aviación, pero no todos son visitables, sobre todo porque algunos de ellos se encuentran dentro de propiedades de cultivo privadas, a las que no es fácil entrar. Y ahora pues vamos a proceder a entrar aquí. Aquí se puede ver la estructura bien. Como hacia una pequeña L. Vamos a entrar por aquí. Continúa hacia abajo. Se entra bastante en el terreno, ¿eh? Hace una pequeña curva aquí. Bueno, aquí ya se encuentra inundado. Pero si seguimos por aquí, deberíamos salir hacia la otra salida a la que tenemos que acceder lamentablemente, porque esto está inundado, esto no se puede entrar aquí, por la otra entrada, que vamos a ir ahí ahora. Esta es la misma estructura, pero por la entrada del lado al que no pudimos pasar porque se encuentra eso inundado. Hay que decir que, bueno, prácticamente te toca meterte por entre campos de riego y de cultivo para poder visitar esto. ¿Ves? Hay cañas por aquí. Me toca abrirme paso entre todo esto para poder enseñarlo. Linterna y vamos ahí. Veas lo complicado que está. Luego te lo muestro. Veas el detalle del desagüe y todo. Que posiblemente haya sido algo posterior, pero por ahí es por donde tuve que pasar. Por ese cañaveral que hay ahí. Y ahora
Continuamos hacia abajo, donde ya vamos a llegar a el pasillo que se encuentra inundado de agua. Sin embargo, se puede ver que tenía alrededor de unos 8-9 metros y tenía una forma relativa de Z, formas de zigzag que comunicaban un pasillo con otro, o sea, de una zanja a otra de lo que son los campos de cultivo actuales. Este lamentablemente no es visitable. Este es el refugio de la alcina reclamadora, el que es el segundo más grande de toda la instalación del campo aéreo que existió aquí. Lamentablemente no se puede ver por dentro. Esto es lo máximo que nos vamos a poder acercar. Ya no podremos acercarnos más. Tenemos que continuar el recorrido. Me toca hacer una pequeña errata o aclaración. El primer refugio antiaéreo que les he enseñado en este vídeo no es el número 6, está clasificado como el número 8. Y les ruego me disculpen el error, que no es nada sencillo venir a estos lugares a documentarlos realmente. Corregido el error, seguimos. Ahora vamos a entrar al refugio número 3 del campo. Este, bueno, parece estar bastante bien. Y en principio la entrada, muy bien. Bueno, la estructura es igual al número 8 que les enseñé antes. Bueno, este no parece estar inundado. Este sí que puedo salir. Mira, este sí que vamos a salir. Para que vean bien cómo se ve. Hay que agachar la cabeza porque la tierra se ha acumulado aquí. Pero sin duda, aquí las personas podían pasar sin problemas antiguamente, ¿eh? Hay que bajar bien la cabeza. Que veas el espacio mínimo por el que hemos venido. La tierra se ha metido aquí. Y hemos ido a parar pues en medio de la plantación, como todos los demás. Este la verdad se encuentra mucho mejor conservado. Y ahora el edificio estrella del complejo, de lo que queda del campo de aviación de Celrà, el Polvorín, que es todo ese edificio que se ve hacia ahí abajo. Vamos ahí. La verdad sea dicha, es el edificio más grande de todos los que se conservan del campo militar, ¿no? De aviación. Se ve majestuoso prácticamente desde aquí, de grandes dimensiones. Ahora toca meterse en el interior. Estamos a pie de la entrada y se puede apreciar detalles de la construcción. Se llegó a utilizar hormigón, o sea, se hizo una construcción bien hecha en el tema del Polvorín, a pesar de ser un simple campo de aviación, dentro de lo que eso significa en términos técnicos. Y ahora vamos a ver. Aquí tienen una placa conmemorativa con la estrella, símbolo de la aviación republicana española. Aquí empieza a estar bastante oscuro. Es un edificio de muy grandes dimensiones, sin duda alguna. Hay que usar el infrarrojo. Vamos ahí. Aquí tenemos los restos del complejo.
Es una sala enorme. Se ve con conductos de ventilación para impedir acumulación de pólvoras. Está tapado ya por el tiempo, pero bastante funcional, se conserva bastante bien. Nunca falta un incívico. Sí, tenía prácticamente 2 conductos por lado y ahí la entrada por la que vinimos. Y bien, esto ha sido todo sobre los campos de aviación republicanos de Celrà y Bañolas. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo en las redes sociales y apóyame en esas redes sociales, difundiéndolo y yendo a mis perfiles de Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, donde pongo material inédito que no suelo poner en el canal. Muchas gracias.